Buenas tardes, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Estamos en una clase bíblica donde hemos estado hablando de las figuras, se llaman figuras de retórica, figuras literarias, pero es más conocido y más nombrado el sentido figurado. El sentido figurado. También llegan a tomar el nombre de metáforas, todos los sentidos figurados que se manejan en la Biblia se llegan a manejar como nombre metáforas. Pero dentro del sentido figurado está una figura que se llama metáfora. Y voy a hablar de ello, voy a empezar hablando de ello, y yo quiero que me digan ustedes si ven alguna diferencia de las dos anteriores. ¿Qué fue lo que vimos en las dos anteriores? ¿Cuáles fueron? El simil y ¿qué? Similitud. Simil y similitud. Simil como, ¿verdad? Y similitud es algo que es como, pero se alarga un poco más, como el hombre que edificó su casa sobre la roca, o el hombre que edificó su casa sobre la arena. Viene a ser el hombre prudente como el que edificó la casa sobre la roca. Viene a ser el hombre imprudente el que edificó su casa sobre la arena. Entonces la palabra como, el hombre prudente viene a ser como el que edificó la casa sobre la roca. ¿Se fija la extensión? El que edificó su casa sobre la roca. Y cuando dice el hombre viene a ser como el que edificó su casa sobre la arena, o sea, toda esa es la figura, el que edificó viene a ser como el que edificó la casa sobre la arena, mientras que en la otra figura, pues solamente es el como o el semejante, y lo viene, como vimos ahí en el libro de los Hechos, como lenguas de fuego, es algo muy corto. Lo que apareció arriba de la cabeza de los apóstoles fue como llama de fuego, o como lenguas de fuego, perdón. Entonces yo quiero que ahora ustedes, ya que recuerdan un poco lo que es el simil y la similitud, ahora me digan cuál es la diferencia de esta otra que vamos a ver hoy, o que vamos a empezar, porque no creo que sea la única vez que veamos. Vamos a ver metáfora en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 13, ¿quién gusta leerlo? Un buen viernes hoy. Parece que hace bien el fresco. ¿Sí? Miércoles, perdón, hermano, yo estoy en el ombligo de la semana, pero yo ya sí me siento como en el fin. No, hermano, es que algo tiene raro esa ceniza. Ok, ¿cómo dice ahí, por favor? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hallada por los hombres. Y hollada por los hombres, ¿se fija? Esta es una metáfora. Esta metáfora, déjeme la explico, y luego me dice usted la diferencia del simil y de la similitud. Esta metáfora agarra el nombre de una cosa para ponérselo a otra cosa, ya sea persona o cosa. Entonces aquí, ¿a quiénes se les dice que son la sal de la tierra? A los discípulos, ¿verdad? A los cristianos. Entonces le están diciendo, a los cristianos le están diciendo sal. Ustedes son la sal, no está diciendo como la sal. ¿Se fija? Bueno, ya dije la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, de la metáfora y del simil? El simil es como. El simil es como. Ajá. Son. La metáfora dice: vosotros son la sal. Hermano Antonio. El poder que tiene el ejemplo mismo. Ajá. Pero para poder explicar una figura y otra, el simil es el que tiene que poner la palabra como o semejante. Les está diciendo que son como
pero no le están diciendo que son eso. En la palabra, en la metáfora, hermanos, les está diciendo que son eso. Hermano José, una explicación ahí de lo que captó ahí, hermano, en cuanto a la figura de símil y metáfora. Pues símil está usando la palabra ¿Cómo? similar, como, y la otra básicamente lo está haciendo igual al Igual. objeto que está tratando de usar por metáfora. ¿Se fijan la diferencia, hermanos? O sea, mientras que en el símil es similar, como, semejante, en la metáfora es, simple y sencillamente es. El nombre de una cosa se pone por el nombre de otra. O sea, en vez de decir ustedes son como la sal de la tierra, les dice directamente ustedes son la sal de la tierra. Esa es una metáfora, hermanos. Si preguntas, alguien que no vea la diferencia, que piense que se le suena igual, porque es muy fácil de confundirse. Cuando nosotros vemos la palabra como, semejante o simil, nosotros decimos es una figura que se llama símil. Pero cuando nosotros no vemos la palabra como, similar, entonces no es un símil, sino que es una metáfora, porque la ley de la metáfora es nombrar una cosa con el nombre de otra. ¿Ya? Esa es la clave. Esa es la regla, la norma. Nombrar una cosa con el nombre de toda. Nombrar una cosa con el nombre de otra. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a este versículo? Jesucristo le está diciendo sal, ¿a quiénes? A los cristianos. Entonces está nombrando una cosa por nombrar otra. En vez de decir cristianos, dice el Señor sal. Ustedes son la sal de la tierra. En otras palabras, el Señor, si no usara metáfora, diría, ustedes cristianos son la sal de la tierra. ¿Sí me explico? Pero al no decir eso, sino decir ustedes son la sal de la tierra, está poniendo la sal por los cristianos, por los discípulos, por los creyentes, por los seguidores. Hermano Jonathan, por favor. Más quiero decir que en aquellos tiempos el sal era de valor. ¿Ya? Se usaba así para sazonar, pero para preservar. ¿Sí? Y es más, de ahí viene la palabra salario. Ahí viene la palabra. Pagaban con sal. Sí. Y luego iban y Especialmente a los militares les pagaban con sal. así que el sal era de valor. Mucho valor. El Señor dijo, vosotros sois la sal. Porque Él está dando valor al cristiano. y es muy importante, aunque nosotros lo estamos usando ahorita para el estudio del sentido figurado, lo que menciona el hermano Jonathan es sumamente importante porque indignamente, hermanos, nosotros somos nombrados como sal de la tierra. Es un privilegio. Cuando el Señor dice ustedes son la sal de la tierra, el Señor dice ustedes son la influencia más grande que tiene el mundo. Ustedes, o sea, ¿qué hace la sal? Influencia, tiene mucho poder, se usa para muchas cosas. Es como el vaporrub de nuestros abuelitos. Es como el aceite en el tiempo de la Biblia. La sal se usaba para todo. Para preservar. Para pagar. Y ahora el Señor lo usa para decir, bueno, hay sal que sirve y hay sal que no sirve, pero ustedes son sal que sirve, debe de ser sal que sirve, porque la sal que no sirve, ¿para qué la usan? Sí, se echaba, había pisos muy resbalosos y se usaba mucho usar sal para que no se resbalara la gente. No sé si acá cuando neva y se pone cristianas, ¿echan sal buena o sal mala? No, echan sal que es para pisotearla, hermano. No echan sal buena, echan sal para eso, exclusivamente para la carretera. Y es sal insalina. Es sal que no sirve para dar sabor. Pero al menos le encontraron ese uso. Es como, a veces cuando no hay sal, lo que avientan es arenilla
Entonces la arenilla y la sal hacen el mismo trabajo en la carretera, más o menos hacen el mismo trabajo. Evitan que se derrape tan fácilmente los carros. ¿Alguien más? Hermano. Aquí para hacer una diferencia, ¿verdad? Creo yo que esto tiene que ver con una metáfora en lugar de simil. Cuando Juan el Bautista dice de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Está haciendo una metáfora. Está poniendo un animal, el nombre de un animal se lo está poniendo directamente al Señor. Este es el Cordero del mundo. Entonces, ¿qué diría? Este es como el Cordero. Uh-huh. Hermano Diego, 2, 3 palabras de lo que usted entendió de esto. O 20. Ok, entiendo. ¿Alguien más? Entonces, lo que estamos viendo es que en la anterior clase vimos el simil, pero cuando se usa simil en la Biblia dice como, semejante. O sea, puede decir como, puede decir semejante, o puede decir similar. O sea, la palabra simil se usa también como una figura de retórica, y cuando usted va a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice que se aparecieron lenguas repartidas, y luego dice como de fuego, ahí está diciendo claramente que no eran de lumbre, no eran de fuego, sino que es un simil, eran como de fuego. En la metáfora está diciendo que es como es. Este es el Cordero de Dios, le está diciendo Cordero a Cristo. Ustedes son la sal del mundo, les está diciendo sal a los cristianos. Sí, porque está usando una metáfora. ¿Ok? Vamos a ver otra metáfora. Juan 14:6, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Ahí está un simil. ¿Están de acuerdo? Es una metáfora. Yo soy el camino. O sea, él está tomando la palabra camino para adjudicársela directamente a él. Yo soy el camino. Y luego también dice, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces el Señor Jesucristo ahí usa la metáfora y la usa en 3 ocasiones. Cuando dice yo soy la verdad, ahí está usando una metáfora. Cuando dice yo soy el camino, ahí está usando una metáfora. Cuando él dice yo soy la vida, ahí está usando otra metáfora. Si usara simil, ¿qué diría en las 3? Yo soy como el camino. Yo soy como la verdad. Yo soy como la vida. ¿Alguien pudo ver ahora la diferencia si no la había notado antes? Es muy importante, el estudio de esto pareciera algo fastidioso o algo como muy técnico, muy académico, pero no, hermanos, tiene una gran importancia porque cuando nosotros logramos entender el sentido figurado, leemos la Biblia y vamos a comprender mejor que se está usando una figura ahí. Porque ese es el error por el cual hay hermanos que toman la cena del Señor con una sola copa. Así sean 100 miembros o 500, usan una sola copa. Porque ellos dicen que la copa es el tercer elemento en la cena del Señor. Y si uno se fuera como ellos, uno diría que la mesa es el cuarto elemento en la cena del Señor. Pero uno no piensa como ellos. Ellos no son consecuentes. Si ellos fueran consecuentes, dirían que este es el cuarto elemento de la mesa. O sea que siempre tiene que haber pan, jugo, copa y mesa. Y usted sabe que no siempre hay eso. A mí me ha tocado ir a lugares donde se reúne la iglesia y esto lo tienen en una silla. Porque no tienen una mesita ahí para ponerlo, o lo tienen en una reja.
¿Por qué? Porque sabemos que la mesa no es el cuarto elemento. O sea, la mesa, literalmente hablando, esta mesa de 4 patas no es un elemento para la cena del Señor. ¿Cuáles son los elementos para la cena del Señor? El pan sin levadura y el jugo de uva. Entonces, cuando nuestros hermanos dicen que debe de haber una sola copa, ellos dicen que hay un tercer elemento en la mesa del Señor. El pan sin levadura, el jugo de uva y la copa. Pero ellos, si fueran consecuentes, dirían, y la mesa también. Pero no son consecuentes. Todo error, hermano, no se puede sostener. Cuando uno está dando una falsa interpretación o cuando uno está hablando una falsa doctrina, llega el momento en que se cae por su propio peso porque no se puede sostener. ¿Sí? No es consecuente. Entonces, la tradición religiosa, cuando hablamos de la metáfora, dicen que el jugo de uva es ¿qué? Es la sangre de Cristo. Y ellos dicen porque la palabra de Dios dice que es la sangre de Cristo. Entonces ellos practican lo que se le ha conocido como la transubstanciación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, al no reconocer que hay una figura llamada metáfora, ellos dicen que el jugo de uva es la sangre de Cristo. Y que el pan sin levadura es la carne de Cristo. Es más, se han atrevido a decir que cuando se meten el pan en la boca se convierte en carne. Son capaces hasta arrancarse un pedazo de lengua para decir que están masticando carne. De veras, hermano, no estoy bromeando. No es chiste. Ellos llegan a decir que el pan se convierte en carne. Pero hay otro error entre nuestros otros amigos religiosos, de que ellos apoyan no la transubstanciación, sino que ellos apoyan otra figura, otra palabra, que es la contra a la transubstanciación, y lo que ellos dicen que lo que pasa en la mesa del Señor es la consubstanciación. Las tengo que leer, hermano, es muy difícil para mí aprender palabras largas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, nosotros no creemos como los primeros, nosotros no creemos como ellos, pero sí creemos que cuando usted tiene el jugo, cuando tiene el pan sin levadura en su mano y lo está tomando en su boca, ahí está presente la carne de Cristo. O sea, ellos quieren que a fuerza esté presente la carne de Cristo ahí, aunque no sea carne. Ellos dicen que la carne de Cristo está presente ahí. Y cuando toman el jugo de uva, dicen que la sangre de Cristo está presente ahí. Esa es la que se le llama consubstanciación y es una de las doctrinas que se manejan en el calvinismo. Dice, nosotros no creemos en la transubstanciación. Nosotros creemos en la consubstanciación. Yo creo que cuando agarro ese pan y lo muerdo, el cuerpo de Cristo está ahí, aunque no esté mordiendo el cuerpo de Cristo, ahí está. No es cierto, no está ahí, hermanos. No está. O sea, por más que nosotros queramos, de una manera fantasiosa y de una manera emocional, por más que nosotros nos concentremos, no podemos hacer que el pan sea la carne de Cristo. Es el pan, Cristo lo dijo claramente, es el pan. Ahora, eso representa el cuerpo, pero no es el cuerpo. No sé si se entiende esto. Cuando toman el jugo de uva, o cuando tomamos el jugo de uva, por más que queramos que sea la sangre de Cristo, no es la sangre de Cristo. Representa la sangre de Cristo, o sea, es algo representativo, es un símbolo. Entonces hay estas dos situaciones, la transubstanciación y la palabra que usan los calvinistas para decir la consubstanciación. Y vienen a caer muy parecido a lo que creen los católicos, hermano Salvador. Pero en el catolicismo no todos los laicos entienden eso de que nomás se arriman, o sea, a tomar la comunión, dicen. Y
Y pues el jugo de uva casi no lo dan, Ujú. que no es ni jugo de uva, ese es un vino, parece vino tinto consagrado, pero tiene licor y ese nomás se lo toma el sacerdote y no dice que es sangre. Ujú. Entonces, cuando llegamos a la casa de mi papá, pues, supuestamente les llevan ahí la comunión, porque están ya mayores y van y les dicen cosas ahí estuve yo cuando iban a dar la comunión. Ujú. Y luego ya miré que le dio el pan y luego le digo, ¿qué no le va a dar el jugo? Y no le va a dar el jugo de uva. Digo, no. Digo, ¿por qué no? Pues la Biblia dice que tiene que tomar del pan y del jugo. Digo, no, es que en el cuerpo va la sangre. Que ya en la boca ya estaba todo. Ay, hasta me dan escalofríos de no entender eso, nada más por no entender que hay una metáfora ahí usándose. Leemos en Mateo 26, por favor, del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28, por favor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Sí? Entonces el Señor dice, este es mi cuerpo. ¿Y qué era? ¿Mande? ¿Qué era lo que le estaba dando? Era pan. ¿Y qué era lo que se llevaron a la boca los apóstoles al momento de tomar, de comer? El pan sin levadura. ¿Y a qué le supo? ¿A qué le supo ese pan sin levadura? Pues a pan sin levadura, ¿verdad? Entonces, mientras que nuestros amigos católicos dicen que se convierte en carne, entonces que le sabe a carne, y mientras nuestros amigos evangélicos dicen que es la consubstanciación, consubstanciación, ellos dicen no se convierte en carne el pan, pero ahí está. ¿Y dónde? Pues si a mí me sabe a puro pan, sin levadura. ¿Ah? No, pues ahí está. Pues sí, pero o sea, algo místico, algo misterioso. Es lo que quieren ellos, algo místico, algo misterioso. Hermano Jonathan. Pero también en la iglesia también se oyen cosas. ¿Sí? Por ejemplo, te bautiza. Y gente dice, ahí hiciste contacto con la sangre de Cristo. Sí. Explícame eso. Sí. También se dice en No, la iglesia. bueno, y sí hace contacto uno con la sangre de Cristo. Contacto con el agua. Sí, hizo contacto con el agua, pero hace uno contacto con la sangre de Cristo en sentido figurado. Sí, sí, eso es lo que no aclaran estos amigos. Estos amigos dicen que es carne y que es sangre, punto. Pero aquí nosotros hacemos contacto con la sangre de Cristo. Y otras palabras también que se pueden usar es, en este momento estás haciendo efectiva la sangre de Cristo en tu vida. Porque para eso fue derramada la sangre de Cristo, para perdón de pecados. Pero sí se tiene que ver que es una metáfora, no que está la sangre ahí. En este momento Dios está lavando tus pecados, ¿verdad? Pero si yo no veo que el agua tenga jabón, ni veo unas manos ahí tallándome. No, pero es una metáfora. El Señor allá en el cielo borra tus pecados. Lo mismo que dice que estamos juntamente crucificados con Él. Uh-huh. No estamos clavados ahí. Exacto. Entonces, uno entiende que son metáforas, ¿verdad? Que no podemos, como dice el hermano Jonathan, no puede uno decir, a ver, ¿dónde está la sangre? Quiero verla. No. Y lo que está diciendo es obedeciendo. ¿Sí? Y la obediencia que trae a Cristo. Así es. Entonces, también vamos a hablar de otra figura, no sé si haya comentarios en esta. Primero los Corintios 3:16, por favor. Y no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermano Romero, dígame, ¿cuál es la figura ahí? ¿Qué les está diciendo Pablo que son los cristianos? ¿Qué es? Templo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿son un templo los cristianos?
como este templo que está aquí, ¿no? Así lo dijo Cristo. Destruye este templo. Sí, ahí está otra figura. Dijo, destruyan este templo y entre días lo levanto, y se refería a su cuerpo. Pero el punto que quiero tratar con el hermano Romero y con ustedes, hermanos, es que está usando una metáfora. ¿Y cómo les está diciendo a los cristianos que son qué? Templo. O sea, el nombre de una cosa le pone otro nombre. O sea, en vez de decir, ustedes son cristianos de Dios. Ustedes son siervos de Dios. Ustedes son fieles de Dios. Ustedes son seguidores de Dios. Les dice, ustedes son el templo de Dios. O sea, un hombre por otro. ¿Ok? Esa es una metáfora, hermanos. Que si fuera simil, pregúntale. Si fuera simil, ¿cómo diría ahí el pasaje que leyó nuestro hermano Omar? Como templo. Ustedes son como el templo de Dios. Eso sería un simil. Porque usa la palabra como. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que dice Hebreos 8, 4 y 5, por favor. ¿Preguntas o comentarios de la metáfora? La metáfora, hermanos, es una de las figuras más usadas en la Biblia. La metáfora. Especialmente en el Nuevo Testamento. Usted no encuentra la palabra metáfora escrita en la Biblia. Pero el concepto, el ejercicio, ahí está. Ponerle el nombre a alguien o a una cosa de otro alguien o de otra cosa. Esa es una metáfora. Vamos a ver los tipos ahora en Hebreos capítulo 8 del 4 al 5, por favor. ¿Cómo dice ahí? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote, aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Sí. Los cuales sirven a los que figura como de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando era a decir que tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas que son el modelo que se será mostrado en el mundo. Estos dos versículos tratan, y varios versículos del libro de los Hebreos y de otras partes, pero más que en el libro de los Hebreos. ¿Sabe usted que el libro de los Hebreos es el contexto lejano de Levítico? Si quiere entender Hebreos, vaya a Levítico. Tiene que entender el sacerdocio de Levítico. Si no, es muy difícil que entienda el libro de los Hebreos. Si usted quiere entender de sacerdotes, de sumos sacerdotes, de sacrificios, de machos, cabríos, vaya al libro de Levítico y luego venga al libro de Hebreos. El libro de los Hebreos está lleno de comparaciones con el libro de los Levíticos. El libro de Levíticos. Ahora, aquí lo que está haciendo es un tipo. Cuando le dice Dios al escritor que le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Es un tipo. ¿Qué quiere decir la palabra tipo en esta figura? Esta figura quiere decir que muchas cosas de las que ya pasaron fueron sombra de lo que nosotros vivimos, o fueron sombra del tiempo en que Cristo y los apóstoles anduvieron en la tierra. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Abraham lleva a sacrificar a su hijo, ¿qué tipo es? Cuando Cristo iba a ser ofrecido. Fue un tipo del sacrificio de Cristo. ¿Se fija? Cuando Dios da las instrucciones a la iglesia en cuanto a organización, en cuanto a adoración, en cuanto a trabajo, la iglesia tiene su tipo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se hacía en la casa de Dios?
Y aquí está hablando del sacerdocio, dice nuevamente capítulo 8, versículo 4 y 5, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, todavía en el tiempo del escritor de los Hebreos, hermanos, todavía había sacerdotes que ofrecían ofrendas según la ley y todavía los hay. Pero muchos de ellos, de los que se mencionan aquí en el libro de los Hebreos, al poco tiempo reconocieron que Cristo había venido y se convirtieron a Cristo. Algunos de ellos, no todos. Ahora, dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esta figura, esta sombra es el tipo, que también es conocido como el prototipo. ¿Alguien me puede decir un prototipo? Sea de algo secular o de algo de la Biblia. Adán A ver, hermano. es el primogénito, podríamos decir. Sí, Adán fue el primero. Cosas de Dios, Cristo es. Ok, Adán era prototipo de Cristo en ese sentido. ¿Eh? La iglesia, Bueno, mande. el arca de Noé, la iglesia. Hermano, muchos dicen que el arca Noé es la iglesia. Yo no decía no. Que dentro del arca fueron salvos, dentro de la iglesia son salvos. Ah, bueno, ahí está. En cuanto a la salvación, es el prototipo. Como fueron salvos los del arca de Noé, así son salvos los que se hacen miembros de la iglesia. Aarón y Cristo, Aarón y Cristo. A ver, ¿en qué sentido? los dos sumos sacerdotes. Ah, ok. Pero Aarón sí tenía madre y tenía padre. Estamos hablando que era sumo sacerdote. Su sumo sacerdote. Pero hubo un sumo sacerdote que fue más apegado al tipo de Cristo. Sí tiene razón. O sea, como sumo sacerdote, cualquier sumo sacerdote era un antitipo o era un prototipo de Cristo. Pero en el caso de Melquisedec fue un prototipo más allegado porque Melquisedec no tuvo madre, no tuvo origen. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba. Y entonces menciona ya en el Salmo 110 que Jesucristo fue un sacerdote hecho al orden de Melquisedec. Y ahí mismo se lee de que no tenía origen, no se sabía de dónde venía. Luis Toro dijo que él era de la orden de Melquisedec. Melquisedec. En una de las plataformas. Y sabe que decir eso es como decir que los levitas eran indignos. Porque realmente si pudiéramos hacer una comparación de los sacerdotes de este tiempo, de los llamados sacerdotes, y de los sacerdotes del Antiguo Testamento, diríamos, pues son como los levitas, pero no les llegan ni a los talones, pero este se va hasta el sumo sacerdote Melquisedec. Bueno, ahí en Hebreos 9, 8 y 9, por favor. Hebreos 9, 8 y 9. Gracias al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que sacrifica el Cristo. El tabernáculo, hermanos, fue un prototipo fíjense, el tabernáculo fue en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y fue un prototipo de algo que estuvo en el Nuevo Testamento, y que estuvo en tiempo de Cristo, en tiempo de los apóstoles. ¿Qué fue? El tabernáculo, un prototipo de algo que estuvo en tiempo de Cristo, en tiempo de los apóstoles. Del templo. Porque tanto el tabernáculo como el templo tenían su lugar santo y su lugar santísimo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es un tipo, dice nuevamente el versículo 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. ¿Dónde se presentaban las ofrendas en tiempos de Cristo y de los apóstoles? En templo. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Sí? Y también los sacrificios.
son un tipo de lo que se hacía en el desierto antes de que tomaran posesión de la tierra prometida. Aquello fue en el Antiguo Testamento y esto es en el Nuevo Testamento, pero también es en los dos, es en la ley de Moisés. Porque ahora, ¿cuál es nuestro templo? Nuestro cuerpo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Nosotros mismos, cuando oramos a Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, entramos hasta el lugar santísimo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se fija? O sea, cuando el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, se rasgó el velo del templo, pero ¿cuál velo? El que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué se abrió el velo? ¿Por qué se rasgó el velo? Para dar a entender de que ya no había esa cortina intermedia. Que ahora toda persona que está en Cristo tiene acceso hasta el lugar santísimo. Que eso debe darnos mucho orgullo, mucha alegría. ¿Quiénes somos nosotros para tener tal privilegio de que nosotros, aquellos no podían entrar al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote? Y eso, ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote? Pues una vez. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, hermanos. Nosotros tenemos contacto con Dios en cuanto oramos. Aquellos que no eran sumos sacerdotes, que ni siquiera eran sacerdotes, no tenían ese contacto con Dios, lo tenían por medio de los sacerdotes y por medio de los sumos sacerdotes. Nosotros sí tenemos un contacto directo con Dios cuando permanecemos en su camino. Y eso debería de darnos mucha alegría. Preguntas o comentarios, hermanos. Qué rápido se va el tiempo, hermano Antonio. Y tenemos un gran privilegio porque no somos levitas. Sin embargo, en Cristo tenemos ese privilegio. Fíjese nomás. No somos descendientes de la tribu de Leví, porque allá ese es otro asunto también, de que los que ministraban en el templo pues tenían que ser descendientes de Leví. Y nosotros no somos descendientes de Leví y tenemos ese privilegio, porque Dios nos hizo. ¿Qué dijo el Señor en Primera de Pedro 2:9? ¿Qué dijo? Vosotros sois pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Ahí real sacerdocio está hablando de que nosotros somos sacerdotes reales, somos sacerdotes en el reino de Dios. Tanto hombres y mujeres, sacerdotes y sacerdotisas en el templo de Dios. Así que nosotros oramos a Dios y haga de cuenta que ahí estamos ofreciendo un olor fragante a Dios, porque las oraciones de los santos son la libación, hermanos. Esa libación que subía hasta la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios recibe nuestras oraciones como si fuera el sacrificio, el óleo, lo que se le ofrecía en el Antiguo Testamento. Pero hay una condición. La fidelidad. Cuando nosotros no somos fieles, pues podemos orar y podemos engañarnos, pero Dios dice, no los oigo. Muchas veces nuestras oraciones nada más llegan hasta el cielo, aquí a este cielo, no al de afuera, y se retachan. Por ejemplo, al esposo le dice, si estás enojado con tu esposa y permites que el sol se ponga, pues tus oraciones van a ser estorbadas. ¿Sí han leído esa parte? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué más, hermanos? Leemos ahí en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, por favor. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, a sus sacerdotes, sino que Él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fija, como también dice en otro lugar, esa frase, como también dice en otro lugar, está refiriéndose al prototipo o al tipo.
que había sido en el Antiguo Testamento y que ahora era la luz en Cristo. Entonces, ¿cuál era el tipo de Cristo? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el aspecto de sacerdocio, amados, Jesucristo era la luz de el caso Melquisedec. El caso Melquisedec fue grandioso, fue glorioso, pero solamente era una sombra, mientras que Cristo era la luz. ¿Por qué? Porque aquello pasó. Aunque no tenía origen, no sabían quién eran sus padres, porque todo indica que fue un sumo sacerdote que bajó del cielo, simple y sencillamente. Así lo hizo Dios. Pero de todos modos tuvo su papel solamente en un periodo muy corto, en el tiempo aquel de cuando Abraham le entregó los diezmos. ¿Sí? Fue el único periodo que se vio. Melquisedec ya no se volvió a ver. Solamente se vio en la era patriarcal y en ese pasaje donde Abraham fue a pelear para liberar a su sobrino Lot, y de regreso venía cargado de botín que había ganado en la guerra y le dio el diezmo a Melquisedec. Y por eso dicen nuestros amigos religiosos que hay que dar el diezmo así como Abraham se lo dio a Melquisedec. Imagínense cuánto dinero no se ahorrarían los que van con los amigos que piden el diezmo, porque ¿cuántas veces dio Abraham el diezmo a Melquisedec? Una sola vez. Pero estos dicen hay que dar el diezmo como Abraham se lo dio a Melquisedec, pero quieren el diezmo constantemente. No lo quieren una vez, entonces no es como Abraham se lo dio a Melquisedec. Entonces es un tipo, Melquisedec, de Cristo, nuestro Señor, en cuanto al sumo sacerdocio. Ahora nosotros sabemos, amados hermanos, porque lo hemos oído varias veces y algunos hermanos lo han predicado, lo han enseñado, de que nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 funciones espirituales en su sacrificio. Espiritualmente Él era el sacrificio. Espiritualmente Él era el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Pero también era el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio. O sea, ¿cómo es eso posible? Bueno, fue posible gracias al Señor. Que Él mismo se ofreció. La palabra dice que Él mismo se ofreció voluntariamente. No tuvieron que ir a sacar al corderito de allá del corral mientras el corderito andaba ahí escondiéndose y corriendo para que no lo agarraran. No, Él mismo vino y se entregó voluntariamente por causa de nuestros delitos y pecados. Y por eso, con mucha honra, con mucha gloria, aquel Melquisedec era un hombre santo, un hombre de paz. Vino a ser el prototipo del Señor Jesucristo. Hermano Jonathan. Melquisedec era sacerdote. Sí, y rey. Y rey. Así que Cristo también es sacerdote. Sacerdote y rey. Rey de Salem. Así es, hermanos. Entonces ahí está pues las figuras que nos menciona en cuanto a tipos. Primera de Pedro 3:20 y también el 21. Primera de Pedro 3:20, 21, último pasaje y comentamos para ir a los anuncios. ¿Cómo dice ahí, por favor? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la presencia de Dios en el día de Noé, mientras preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 12, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando los beneficios de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la realización de Cristo. Claro. Entonces, llevando la memoria de los que están leyendo la carta de Pedro,
los hace viajar hasta el momento de que Noé y su familia subieron al arca y fueron salvos por obedecer a Dios. ¿Sí? El agua los llevó para todos lados, pero no les hizo nada. Y entonces dice, esta figura es como el bautismo que ahora nos salva. Porque fueron salvados por agua aquellos. Y nosotros somos salvados por agua también. Si no hubiera venido el diluvio, pues no se sabría si se iban a salvar o no, pero gracias a Dios que vino el diluvio, que permanecieron adentro del arca, se salvaron. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tipo aquel? Es el tipo para el bautismo que nosotros ejercemos, que los cristianos del tiempo de Pedro ejercieron para venir a Cristo. El bautismo para perdón de pecados. Hemos dicho también que en el caso de Moisés, también fueron salvos por agua. Que si no se hubiera abierto el mar, no hubieran pasado. Entonces ahí el agua, ahí hubo una figura del bautismo también. Entonces, preguntas o comentarios, hermanos. Hermano José. Iba a mencionar, creo que puede resultar que es complejo porque utiliza todos este sentido figurado, pero en realidad, cuando se utilizan estos sentidos figurados, hace más fácil la enseñanza. Conceptos más abstractos, podríamos decirle así, ¿verdad? Que los pone en una forma que las personas podamos entender. Por ejemplo, cuando nos dice, alguien le dice a alguien, tú tienes un corazón de piedra. ¿Qué le está diciendo? Pues que es frío, que no tiene sensibilidad, o sea, se entiende más, en lugar de decir con muchas palabras, con unas pocas palabras, está dando la mente sola, utiliza para saber qué es lo que te está diciendo. Entonces amplía más la enseñanza cuando uno utiliza esta forma de comunicar. Es una ampliación del conocimiento, hermano, el lenguaje poético. Sí, es cierto. Es cierto, pues tenemos nosotros ese lenguaje poético ahí y entre mejor lo comprendamos, mejor entenderemos las Sagradas Escrituras, porque mire, ahorita leyendo el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que está haciendo referencia a figuras del Antiguo Testamento y ya las tenemos un poquito más claras ahora. Y entonces ya podemos conectar, pues ya sé lo que está diciendo, ya entiendo mejor lo que está diciendo por lo que pasó allá. Y es una extensión del lenguaje, es una forma de embellecer el lenguaje, hermano Salvador. Sí, aunque como hay cosas que nosotros hablamos acá en la calle, que las escuchamos tanto que ya sabe uno, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos cometemos el error cuando leemos ahí Mateo 24? Donde se habla de que en aquellos días dice que el sol se convertirá en sangre y todo ese simbolismo que está ahí. Y uno piensa que se van a caer las estrellas del sol, sí. O sea, porque no entiende uno. Y a sacar las tijeras para cortar ahí la serpiente. Las figuras, ¿verdad? De que está hablando de pues, todas las potencias. Las potencias. O sea, líderes y drones y todo eso. Cuando yo apenas comencé que leía eso, le digo, Mario, se va a acabar el mundo, se van a caer las estrellas y todo. Sí. Con una dicen que se tapa casi toda la tierra, ahora todas, te imaginas, y el sol. Sí, son enormes. Bueno, hermanos, pues qué bueno que haya esa emotividad. ¿Preguntas o comentarios de este lado? Muy serios todos ahora. Hermanas, hermanos. Si no hay comentarios, pues entonces vamos a pasar a los anuncios. ¿Le pasa ahí, por favor?